Para las personas que toman nota, el título de la palabra de esta mañana es identidad. Identidad. Ah, nosotros necesitamos tener identidad. De hecho, de alguna manera vamos desarrollando identidad. Los niños inicialmente la identidad la tienen en casa, ¿sí? Lo que ven de papá, lo que ven de mamá. El niño quiere parecerse al papá, la niña quiere parecerse a la mamá. Cuando llegan al colegio, en el colegio aparecen líderes. Y estos líderes, que son niños, que pueden ser líderes positivos o líderes negativos, inciden en la identidad de los niños. Y ellos tienden a seguir el protocolo o la manera de ser de la persona que tiene cierta influencia. Y luego viene la adolescencia y ahí se vuelven muy vulnerables y aparecen a veces algunas influencias que son terribles, que son nefastas y causan un daño terrible en la identidad de los jóvenes. Pero esto sucede si nosotros no hemos construido con mucha solidez eh, una estructura en la mente y en el corazón del joven. Pasa el tiempo y esa identidad ha sido afectada por muchos factores, los medios, los videojuegos, eh, las cosas que estudian, los docentes con los que se encuentran. Todo eso va determinando y se va generando una identidad y personas terminan haciendo cosas que quizás no estaban dentro de su diseño, que quizás no aplicaban, pero terminan haciéndolas. Necesitamos tener una identidad. Y necesitamos descubrir qué es la identidad real que yo tengo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que operan en mí que no tienen que ver con la persona que soy yo, la persona que Dios hizo de mí. Amén. Entonces, yo necesito encontrarme con la persona que soy, quitar las cosas que no me pertenecen y apropiarme de las que Dios ha puesto en mí, de las que realmente me pertenecen, a las que yo me debo. Amén. Ok. Por eso voy a pedirles por favor que me acompañen a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a leer este versículo. Vamos a hacerlo en reverencia. ¿Ok? Lo tenemos, iglesia, y si alguien no lo tiene, entonces leámoslo juntos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Padre, queremos darte gracias esta mañana, Señor. Gracias por este momento, por esta reunión, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre y porque hoy de manera especial queremos reencontrarnos con la identidad que tú has establecido para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que se encuentran en este lugar, que se ha dispuesto para ti, Señor, que ha tomado la decisión de venir y escuchar tu palabra, Señor. De igual manera, bendecimos a los que no han llegado, a los que no han venido, incluso a los que no quieren venir, Señor, y te rogamos que los inquietes y los toques con tu Espíritu Santo. Bendecimos todas las personas que están conectadas y te pedimos, Señor, que hagas algo especial y algo sobrenatural. Te damos gracias, Señor, por el mover en las redes y el alcance que tienes, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que aquellas personas que reciben tu palabra sea una palabra que transforme, una palabra que edifique, una palabra
que marque un antes y un después, Señor. De mi parte, Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mis labios, todo mi ser, y te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Señor, yo te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y te oro bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entender esto es determinante, ¿sí? Imaginémonos con detalle lo que el Señor nos está diciendo por esta palabra. Voy a pedirles, por favor, vamos a concentrarnos, ¿sí? No puedo escuchar la palabra si mi preocupación es quién entra, quién sale, si estoy pendiente de lo que dice o hace la persona que está a mi lado. La única manera de escuchar la palabra es que yo me concentre en la palabra, ¿sí? Espíritu Santo, esta mañana te pedimos que seas tú gobernando nuestro pensamiento, nuestra mente, y que hoy, Señor, todo lo que el enano quiera hacer para impedir que yo escuche tu palabra queda deshecho. En autoridad, en Cristo Jesús, Señor, decidimos conectarnos con el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, aquí el primer factor que debemos tomar en cuenta es si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo. ¿Hay alguien en Cristo? ¿Eso qué significa? Significa que yo, entendiendo que Dios obra en mi vida y que me permite ser redimido, es decir, limpiado de toda mi maldad, de todos mis pecados, por medio de Jesucristo, yo renuncio a ser como todo lo que yo he adquirido en el caminar y me reencuentro con Dios. Sí, por eso dice, si alguno está en Cristo, ¿sí? Si alguno está en Cristo, estar en Cristo es algo muy especial. Estar en Cristo no es saberse pasajes bíblicos. Estar en Cristo es entender que Él se convierte en la razón, en el centro, en la esencia de nuestra vida. Eso es estar en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, me convierto en una persona diferente, distinta. Esa condición hace que muchas cosas que antes me gustaban ya no me gusten. Eso hace que muchas cosas que antes me parecían como raras o hartas, ahora son especiales para mí. Como orar, como leer la palabra, como ir a la iglesia, como conectarme al devocional, como cambiar de amistades, como buscar relaciones dentro de la comunidad a la que pertenezco, porque cuando tú empiezas a caminar en Cristo, no dejas de vivir en el mundo, no dejas de tener la misma familia, no dejas de tener las amistades de siempre, pero si son amistades que siguen haciendo cosas que no agradan a Dios, esa presencia en Cristo hace que yo las rechace, hace que yo quiera cosas distintas. Yo no quiero sentarme con un grupo de personas que se estén emborrachando, porque no me siento cómodo. No me quiero sentar con un grupo de personas que estén murmurando, porque siento que estamos ofendiendo a Dios. No quiero sentarme a contar chismes, no quiero sentarme a decir mentiras, no quiero decir mentiras, rechazo esa condición. ¿Sí? Rechazo las cosas que contaminan mi mente. A través del internet estamos a un clic de distancia de contaminarnos de cualquier forma. En política, pornografía, amistades indeseables. Hay gente que coloca la imagen de un niño o de una niña y se conecta con niños y en realidad son seres malvados, personas que tienen intenciones terribles.
Entonces está a un clic de distancia. Pero estar en Cristo significa que yo tengo una alerta, tengo algo que me dice, eso está bien y eso no está bien. Se llama Espíritu Santo, lo más sagrado, lo más especial. El Espíritu Santo me indica qué debo hacer y qué no debo hacer. Y me hace alertas. Aún así, muchas veces, Él nos hace la alerta, pero nosotros no le hacemos caso. Creer en Jesús significa dejar atrás tu pasado. Tu valor ya no depende de los logros, errores o lo que otros opinen de ti. Ya ahí eso no tiene nada que ver con tu valor, porque muchas veces la sociedad está sujeta a que te juzgan por lo que otra persona dice de ti. Y hay gente que es muy atrevida. Hay gente que te juzga de manera indebida, ¿sí? Y no es correcto o no es verdad, pero a ti te afecta y te lastima, pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la persona que eres. Ni tus logros determinan tampoco, ni tus errores, ni las cosas que realmente hayas hecho, porque cuando tú te has equivocado y has cometido errores, en esos errores que tú has cometido, también hay una pauta que se llama arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, se borra, desaparece, ya no queda. Dios te limpia, Jesús te limpia, la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. Entonces eso no te define, ¿sí? Eres una nueva creación. Ahora eres amado, perdonado y adoptado como hijo de Dios, con un propósito. Pero el propósito que Dios tiene para sus hijos es un propósito eterno, que es diferente al propósito del mundo. El propósito del mundo es: vive, diviértete, goza, aprovecha, este momento es. Pero el propósito de Dios para sus hijos es un propósito eterno. Él quiere que lo tuyo tenga que ver con la eternidad. Entonces, entender quién soy, cuál es mi identidad. Nosotros nos aferramos a cosas por tradición. Tenemos creencias por tradición, mas no por convicción. Hacemos cosas porque se nos ha dicho que es así como se hace. Se nos dice, por ejemplo, que en los días de Semana Santa no se puede comer carne, que eso es pecado. Pero bíblicamente no tiene ningún sustento. Es una tradición. En casa, en mi familia, tenía la tradición de preparar el jueves 7 potajes. Entonces el jueves santo había que comer mucho porque hacían 7 platos distintos. ¿Pero eso es bíblico? No, es una tradición, es una tradición. Hay cosas que se hacen por tradición y te apropias de ellas y te conviertes en defensor de ellas. Y hay gente que defiende causas que no son ciertas, que no son reales, pero las cree. Pero estar en Cristo te convierte en una nueva creación y hace que lo viejo ha pasado, que llegue ya lo nuevo. Y ese que llegue lo nuevo representa que yo pienso distinto, actúo distinto, soy diferente. Tengo que desarrollar esa sensibilidad. Cuando un joven llega al servicio militar, normalmente llegan con el cabello largo, llegan con arete, llegan con
multitudes, o sea, sobrados. Y allá llegan el ejército y todos llegan con sus pintas y sus camisas raras y todo. Ese es el primer día cuando hacen la primera formación. Ahí les dan la bienvenida y allá está un muchacho esperándoles para pasarle la máquina. Aquí no vale la rayita aquí, la rayita allá. No, 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 allá todos son igualitos. Y el estilo que tienes de vestirte desaparece. Aquí está su traje militar, sus botas militares. Hay unos gorditos, otros medio gorditos, otros flaquitos, unos con músculos, otros sin músculos. Allá en poco tiempo todo el mundo está en un ritmo físico diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que desarrollar una identidad militar. Y después de 3 meses de entrenamiento fuerte, y donde todos los días se les habla de lo que significa la vida militar, cuando ya sus cuerpos son distintos, su corte es otro, su actitud es diferente, solo entonces juran bandera como soldados, desarrollan la identidad. Nosotros, al venir a la iglesia, también tenemos que desarrollar nuestra identidad. Al iniciar una relación con Dios, tenemos que desarrollar una identidad. Pero se nos hace muy sencillo decir, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, aleluya, aleluya. Pero sigues haciendo lo mismo, sigues siendo apático, si te vuelves religioso, te aprendes algunos pasajes. ¡Wow! Pero de ahí no sales. Pero, ¿y tú? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de ser humano eres? Porque cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que haces es que te sujetas a Él. Lo asumes como Señor, Señor y Salvador. Es mi Señor, es mi Señor. Es decir, las normas no las pongo yo. Las normas las pone Jesús. Y actúo tal como Él determina que yo debo actuar. Y en la medida en que esa identidad se desarrolla, entonces no solo es que yo digo, la palabra dice que no se embriaguen con vino, no me embriagaré, aleluya, sino que es que no te provoca, porque hay una identidad nueva en ti, porque la presencia del Señor en ti tiene un poder transportador a otro nivel, a un nivel espiritual. Y tú dices, no, eso no está bien. Tener una vida en desorden. No, esto no está bien, yo no quiero, eso no es lo que yo quiero para mí. Ese no es el plan que Dios tiene para mi vida. Dios tiene otro plan. Desarrollo la identidad. Eso genera cambios y transformaciones serias y genuinas. Serias y genuinas. Primero, me vuelvo obediente de la palabra de Dios, me sujeto y hago las cosas en orden. Todo lo hago considerando que sea Dios, pero considerando que sea Dios, me baso en lo que está diseñado, en la estructura, la manera como Dios hace las cosas. No busco pasajes bíblicos para justificar las cosas que yo hago, sino que tomando la escritura en pleno, vivo mi vida en Cristo. Ese es. Tengo que desarrollar la identidad. Hay personas que hablan con Dios, pero aún luchan consigo mismo. ¿Y con qué se lucha? Mira pornografía. Y la pornografía contamina tu corazón. La pornografía mata los sentimientos. La pornografía hace que no quieras amar, sino quieras lujuria. Pero vas a la iglesia. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luches contigo mismo, con tu carácter. Es que yo soy de mal genio, yo soy santanderiano, yo hablo así. Y eso no es verdad. Esos son comportamientos culturales. Si estoy en Cristo, soy una nueva creación. Entonces, hablo con Dios, pero aún lucho conmigo mismo. Lucho
con mentiritas. La mentira la aborrece Dios. Y hay mucha gente que en su trabajo dice mentiras para vender, para cobrar. Pero se vuelve natural. Alguna vez en Medellín yo iba a comprar naranjas y le pregunté al muchacho si la naranja era dulce. Me dijo, ay María, si sos diabético, ni la probés. Te da un coma. Bueno, eso forma parte de su esencia. Pero está mintiendo. Está mintiendo. Yo pártala y la pruebo para ver. Si no entro en coma, ahí sí, pues. Pero te la parten y tú la pruebas y... ¡Ay, dulce! Por favor. La mentira es mentira y la mentira es pecado. Sí, soy cristiano, pero aún lucho conmigo mismo. Soy cristiano, pero no siempre hago lo correcto. Casi siempre te dan vueltos. Y te dan más vueltos. Te dan vueltos de 100 y tú pagaste con 50. Y tú dices, gracias Señor, qué bendición. Me hacían falta esos 50,000. No hiciste lo correcto, porque esos 50,000 pesos adicionales que te dieron, los tiene que pagar la persona que se equivocó. Y eres consciente de eso. Y puede ser que tú los necesites, pero esa persona no tiene por qué pagarlos. Entonces no hay que hacer lo correcto casi siempre, hay que hacer lo correcto siempre. Siempre. Soy cristiano, pero todavía me equivoco. Bueno, eso sí va a pasar mientras estemos vivos. Pero no podemos equivocarnos intencionalmente. No debe pasar así. Soy cristiano, pero sigo aprendiendo a obedecer. Ahora, yo debo aprender a obedecer, pero hay cosas que yo ya sé. Y no puedo decir, estoy aprendiendo, porque puedo durar 20 años aprendiendo. Hay cosas que ya sé que es así y simplemente lo debo hacer de esa manera. Y quiero que tomen nota o graben en su mente y en su corazón esto. A pesar de eso, Dios nunca se ha rendido contigo. Nunca se ha rendido contigo. Nunca se va a rendir contigo. No se va a rendir. Pero tienes la oportunidad de hacer lo correcto, de tener la identidad que corresponde, de aún a pesar del cansancio, sacar el tiempo para Él. Levantarse en la madrugada a orar, para muchas personas se vuelve difícil de cumplir. Pero si tú lo haces, aunque sea un ratico corto, se te va a convertir en un hábito de bendición. En un hábito de bendición. Puedes tener un tiempo con Dios. Ahora, yo necesito hablar con Dios. El cristiano necesita hablar con Dios. Pero quiero que tomes en cuenta algo. Si en ti hay pecado y eres consciente, o aun cuando no seas consciente, intentas hablar con Dios, no puedes. No puedes hasta que no te arrepientas y no cambies de actitud. De lo contrario, tú lo que haces es decir cosas al aire, porque no pasará del techo lo que dices. Y si tú quieres entender qué es pecado, pues léete Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Y cuando Jesús vino, Jesús dijo, no vengo a abolir la ley, vengo a perfeccionarla. Y la perfeccionó de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda la fuerza, con toda tu alma. No importa lo que tú quieras, es lo que Dios quiere.
Si realmente lo amas, lo haces conforme a Él. Si realmente lo amas, no lo dejas esperando. Tu cita con Él es importante, es trascendental. Si realmente lo amas, haces tu vida conforme a su palabra. Si realmente lo amas, obedeces. Él es el Señor y te sujetas a Él. No le dices, Señor, tú sabes que te amo, pero hay cositas, dame tiempo, dame tiempo. Yo tengo un amigo que me decía, este año le dije al Señor que un día a la semana me voy a portar bien. Y le anuncié que a partir del otro año, 2 días a la semana. En 3 años, 3 días a la semana. En 4 años, 4 días a la semana. Ya se lo dije al Señor. Pero también le dije, de ahí en adelante los fines de semana son míos. Si Él es tu Señor, debe ser tu Señor para todo, en todo, plenamente, sin excepciones, sin condiciones. Amén. Ahora, el viernes pasó algo muy lindo acá. Hubo una reunión de mujeres. Felicitaciones a todas las chicas que vinieron. Yo vi que la pastora estuvo preparando palabra, se dedicó a organizarla, que habían organizado algunas actividades con Danely, prepararon material, bueno. Y llegaron acá y se sentaron y antes de empezar la palabra, dijo, preséntate, vamos a conocernos porque ha llegado bastante gente nueva a la iglesia. Y entonces se paró la primera chica, yo no estuve ahí, pero estoy resumiendo. La primera chica se para y dice, bueno, yo no sé si fue la primera, pero me acuerdo de esta parte, ¿no? Yo la verdad he ido como a 100 iglesias, me estoy quedando cortico. He visto de todo. Pero pues yo aquí siento algo diferente. Aquí me dan ganas de llorar. Estoy dramatizando. Pero sí se le salieron las lagrimitas. Y empezó a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y bueno, a las 9:00 de la noche se estaban terminando de presentar. O sea, no hubo forma, se convirtió en una noche de palabra de cada una de las que vinieron narrando lo que estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo en su vida, lo que les significaba estar en este lugar, lo que Dios estaba haciendo en ellas. Entonces, Dios a nosotros nos toca, pero adicionalmente nos permite tener condiciones diferentes, condiciones distintas. Quizás ya has experimentado el poder de la oración. Quizás alguna vez has orado por alguien en tu casa que está enfermo y le impones manos y tú ves que hubo respuesta divina. Dios hace cosas extraordinarias y te da dones. Eso es extraordinario. Es decir, caminar con Dios hace que tu vida sea diferente. Hace que tu vida sea extraordinaria. Entonces, en ese orden, piensa, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de y lo que es ahora? Y si Dios ha obrado y ha generado transformación en tu vida, es porque está trabajando en ti. O sea, las cosas van bien. Estás bien. Tienes que mejorar. Siempre tenemos que avanzar. Pero Dios te escogió para un propósito. Y miremos lo que dice en el libro, o en la carta de el apóstol Santiago, en el capítulo 5.
en el versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Para las personas que no conocen mucho la Biblia, Santiago está antes de Primera de Pedro, ¿ok? Y después de la carta a los Hebreos, al final, poco antes del Apocalipsis. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo frutos. Esto es muy particular. Imagínate un hombre, porque mira cómo se introduce, ¿no? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, como tú y como yo. Pero oró que no llueva, que no llueva. ¿Y por qué pidió que no lloviera? Porque el rey que había era un rey malo y estaba ofendiendo a Dios. Entonces pidió como castigo que no llueva. Y dejó de llover durante 3 años y medio. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso es igual a hambre, igual a pobreza, igual a miseria. Si no hay lluvia, el hambre es terrible. Fue un castigo. Pero un hombre común y corriente como tú y como yo oró. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios. Porque en él aplicaba que está en Cristo, que estaba en Dios en ese momento, que era una creación nueva, diferente. No podemos ser una nueva creación y actuar como actúan los demás, pensar como piensan los demás, hacer los negocios como lo hacen los demás. No. Si eres una nueva creación, hagas lo que hagas, tienes que hacerlo con excelencia. En el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, hablamos de Elías, de este mismo hombre. Y aquí dice en el versículo 1, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galat, fue a decirle a Acab era el rey: tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. El profeta se fue a un arroyo, allá garantizaba el agua, y el Señor prometió que allí los cuervos le llevarían comida. Y dice la palabra que todos los días le llevaban carne, proteína. No le mandaban papa, le mandaba carne, le llevaba carne todos los días. Bueno, suspendió la lluvia, pero Dios lo guardó a él. Elías era un hombre especial, a pesar de que era un hombre corriente y ordinario como nosotros. Era un hombre que Dios usaba. Y ahí quiero pedirte que en el mismo capítulo 5, miremos el versículo 17. Dice, estamos en Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Dice, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró, o sea, murió. Entonces ella le reclamó a Elías:
¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaban alojados, y se acostó y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y dijo: tu hijo vive. Elías resucitó a un joven. Pero acuérdese que el pasaje decía, era un hombre corriente como todos. Ese hombre resucitó. Y a mí me parece osado, como le dice a Dios, ¿ahora le vas a hacer daño a esta viuda? El nivel de integridad con Dios. Pero luego le clama: Señor, devuélvele la vida. Y Dios le devolvió la vida, lo resucitó. Imagínate que oraras por alguien que esté muerto. Levántalo, Señor. La fe de Elías, la identidad de Elías, era tan fuerte que oró para que no lloviera, y no llovió hasta que oró para que lloviera. Y aquí resucitó a un hombre. En la Biblia no hay muchos registros de hombres que resucitan. Eliseo, su sucesor, resucitó a un joven. Jesús resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a su amigo Lázaro. Pedro resucitó a Tabita. Y Pablo a Eutico. Eutico, yo cuando pienso en Eutico, yo pienso así como bobito, ¿no? Y les voy a decir por qué, porque la muerte de Eutico fue muy particular. Eutico fue a la iglesia, y presten atención, y se quedó dormido, y se cayó, y se mató. Ojo con los que quedan dormidos. A ver, Eutico. No, aquí, Señor, no hay euticos. Amén. Si continuamos revisando en el libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 22, vamos a tener otro evento. Dice en el versículo 22, entonces Elías añadió: yo soy el único que he quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Elías, frente al rey, le dice: mira, yo soy el único profeta que queda del Dios verdadero. Acab se había casado con Jezabel, una mujer fenicia. Era mala, adoraba muchos dioses paganos. Y por eso Acab y todo el pueblo se había distraído, adorando dioses paganos. El Señor dice: yo soy el Señor su Dios, el único. Jesús aclara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de mí se llega al Padre. No hay otro camino. Eso es bíblico. Sin embargo, hay mucha gente que le reza al divino niño, que le reza a los apóstoles, al Señor de las solteras para que le traiga marido, le rezan a cualquiera de las 7,000 y pico de vírgenes que están establecidas, pero Jesús dice:
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí, solo por medio de mí se llega al Padre. No hay otro camino, no hay otra manera. Bueno, aquí le oraban a mucha gente. El pueblo de Dios, pueblo terco. Entonces le dice Elías, yo soy el único. Tú tienes 450 profetas. Que vengan acá. Traigan 2 bueyes. Vamos a hacer 2 sacrificios. Y trajo leña y colocó acá un montón de leña y picaron al animal y colocaron el animal sobre la leña. Y dijo, ustedes hagan que su Dios encienda el fuego. Son 450. Muestren que su Dios tiene poder. Y oraron todo el día, gritaron, clamaron, hicieron de todo. Y no se encendió el fuego. Pero el pacto era, si ellos lo hacen, que me maten. Pero si no lo hacen, yo los mataré. Cuando le tocó a él, entonces en el lado donde él estaba, tenía la leña, tenía también los trozos de su animal, pidió que trajeran agua. Echen agua sobre la leña, échenla, llenen todo eso de agua, mucha agua, por favor. Eso no pasó al lado. Y cuando estaba todo lleno de agua, todo inundado, oró y le pidió a Dios, Señor, manda fuego. Y Dios lo escuchó y mandó fuego. Y se encendió la leña. Entonces bajó a la misma quebrada donde había tomado agua y pidió que le llevaran a los 450 profetas. Y allí los mató uno por uno, a todos. Pero después de que pasó esto, Acab, el rey, regresa a casa. Y al llegar a su casa, le cuenta a su esposa, a la bruja Jezabel. Y Jezabel le manda un mensaje. Dile a Elías que morirá. Lo sentenció a muerte. Juro que morirá. Elías contaba con el favor de Dios. Había hecho cosas como decir no llueva, ¿sí? Él podía decir, las palabras de esta bruja no tienen poder sobre mi vida y ninguno de sus sicarios me va a alcanzar. Pero perdió la identidad. En ese momento perdió la identidad. Se asustó y huyó. Huyó, dice en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Entonces, estoy harto, Señor, protestó. Quíteme la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Un hombre lleno de victoria lo amenazó una mujer y se sintió derrotado. De repente el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse.
El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó una noche en una cueva. Fue y se metió en una cueva. Eso, algo que sabemos, que hemos oído, pero era un guerrero. Era un hombre que contaba con la bendición de Dios. Había sido respaldado por Dios en todas sus peticiones, pero aquí estaba lleno de horror. Estaba huyendo y fue y se escondió. ¿Qué perdió? Perdió su identidad. Perdió su identidad. Y más tarde, la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó: me consume mi amor por ti, Señor Dios. Me consume. Yo leo esto y yo digo: carretudo, estoy huyendo, tengo pavor, tengo miedo. Pero claro, lo más fácil es decir: me consume mi amor por ti. Ahora, lo impresionante de esto es que el Señor entró a la cueva. No le dijo: ¿qué haces ahí? Sino le dijo: ¿qué haces aquí? O sea, el Señor estaba en la cueva con él. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Le dijo: sal de la cueva. Pero sigamos leyendo. Como heraldo el Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. El Señor le dijo: sal fuera que voy a pasar. Sal fuera que voy a pasar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Permaneció escondido. Y solo cuando estaba seguro de que el Señor estaba en el suave murmullo, solo entonces se cubrió el rostro y se asomó. Pero estaba en la cueva. Estaba en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Continuó en la cueva. Continuó sin identidad, desobedeciendo a Dios, ignorando quién era en Cristo, quién era en el Señor. Aquí no es en Cristo, quién era en el Señor, porque estamos en el Antiguo Testamento. Tenía el respaldo de Dios. ¿Quién era? Lo había olvidado. ¿Qué haces aquí, Elías? Él le respondió: me consume mi amor por ti, Señor. No se le puede creer. Porque si realmente tuviese esa identidad, no estaría en la cueva. Habría salido. Tendría la certeza de la victoria. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nisí, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, y de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Ahí les estoy dejando nombres para los que quieren o van a encargar pronto. Aquí hay algo que siempre me llamó la atención.
Después de esto, el Señor le ordenó a Elías: unge a tu sucesor. A mí me parece terrible cuando le dicen a uno: unge a tu sucesor. O sea, te vas. Chao, chao. Perdió la identidad. Sin embargo, quiero que sepan que Elías era amado, muy amado por Dios. Muy amado por Dios. Y él efectivamente ungió a Eliseo. Porque dice en el versículo 19, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego te seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes, lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Y quiero que pienses en esto. El profeta pasó por su casa, él está arando la tierra, es su tierra. Y su poder, pues para un campesino, el que tiene una máquina para arar la tierra, ese es su patrimonio. Bueno, en aquella época no existían los tractores, pero el que tenía los bueyes y las yuntas tenía todo. Y este hombre fue, sacrificó los bueyes y desarmó las yuntas y con la madera de las yuntas armó una fogata y asó todo eso. Es decir, entregó todo, todo lo que tenía para seguir al Señor, para seguirlo, para seguir a Elías. Entregó todo para ser un discípulo. Y lo siguió con lealtad absoluta. Porque él aspiraba una gran bendición. Él aspiraba a una gran bendición. Y esa gran bendición lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Y dice en el versículo 1, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, quiero hacer claridad entre el momento en que Elías le dice a Eliseo, sígueme, y Eliseo deja todo y lo sigue, y este momento se dice que han pasado entre 5 y 10 años. No hay un registro cronológico real, pero aproximadamente unos 10 años estuvo Elías enseñando y formando a Eliseo. Y dice que ya va a ser llevado. Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, ojo, tan cierto como el Señor y tú viven, juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Se negaba Eliseo a abandonar a Elías. Allí, los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y te dejará sin guía? Lo sé muy bien, cállense.
Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a quedarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Permaneció fiel. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo sea heredero de tu espíritu por partida doble. Hay otra versión que dice: dame una doble porción de tu espíritu. Solo pidió eso. Quiero el doble de lo que tú tienes. Respondió Eliseo: has pedido algo difícil. Imagínate lo que pidió. Había resucitado, había ordenado que lloviera y que no lloviera, y había hecho caso el cielo. Había dicho a un niño muerto: levántate, y el niño se levantó. Había clamado para que descendiera el fuego sobre la leña mojada y se encendió. Había tenido el respaldo de Dios. Y este hombre le dijo: yo solo quiero el doble de lo que tú tienes. Apenas el doble. Por eso le dijo: has pedido algo difícil. Le dijo Elías: pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no será así. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. La lealtad de Elías, la lealtad de Eliseo con Elías, le concedió tener un doble de su espíritu. Recuperó la identidad, fue llevado al cielo, no murió, fue llevado al cielo. Pero es importante que entiendas lo fácil que puedes perder la identidad. Una mala relación, una mala amistad, una tendencia, las redes sociales. Hay gente que persigue milagros. Hay una cruzada para milagros. Tengo que ir allá porque ahí está mi santidad. Este hombre dijo: no me voy a separar. Voy a permanecer.
no buscaba espectáculos. ¿Dónde está tu identidad? Podrías decir, realmente soy un cristiano. Podrías decir, he nacido de nuevo. El viejo hombre quedó atrás, ahora soy una nueva creación. ¿Podrías decir eso o sigue siendo a veces el viejo y a veces el nuevo? ¿O siempre el viejo pero te disfrazas de nuevo? Recuerden que hay la historia de una ovejita, de un lobito, perdón, que miraba el rebaño de las ovejas. Y el lobito dijo, yo vivo corriendo, buscando presas, angustiado, tremendas sudadas que me tengo que pegar. Eso a veces unas peleas horribles en las que me meto. Mira esas ovejitas y todas tranquilitas. Entonces se disfrazó de oveja y se metió al rebaño. Y claro, andaba con ellos ahí relajado el lobito. Le dio hambre. Entonces dijo, pues voy a comer pasto porque ellas comen pasto y empezó. Pero pensó, tengo que estar aquí. Si quiero ser oveja y estar relajado y que me cuide el pastor, pues me quedo aquí. Y comió pasto. Se enfermó del estómago, se puso grave porque era lobo. Y entonces, una noche se escapó. Y se fue. Y cazó como lobo. Y después volvió y se puso el disfraz. Y volvió y llegó. Y ahí andaba con las ovejitas. Pero era un lobo. Pero era un lobo. Hasta que un día clamó, no quiero ser un lobo. Yo quiero ser una oveja. Yo realmente quiero ser una oveja. Y Dios lo convirtió. Y ya no tuvo que volver a escapar. Ya no tuvo que disfrazarse, ya no tuvo que fingir. Ahí aplica que lo viejo ha pasado. No te aferres a lo viejo. Sé realmente una nueva creación. Vive para Dios. Haz las cosas como Dios quiere. No tienes que fingir que eres oveja. Conviértete. Y sé fiel. Porque Dios tiene un propósito con tu vida y te va a usar de manera sobrenatural. Quizás te va a dar una doble porción. No hagas cosas porque se ven bien. Sé obediente. Aférrate. Cumple tus promesas. Sé transparente con Dios. Renuncia a todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, con la naturaleza pecaminosa. Y aférrate a que el Señor realmente haga de ti esa persona que Él quiere. Porque recuerda que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Dios es poder transformador. Dice en el libro de Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, hagan lo que hagan,
trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Nos pide que hagamos todo como para Dios. Todo como para Dios, todo. Y yo quiero que pienses, cada cosa que haces le agrada a Dios. A Dios le agrada cómo reaccionas, a Dios le agrada cómo contestas, a Dios le agrada cómo vives, a Dios le agrada lo que dices, a Dios le agrada lo que piensas, a Dios le agrada lo que miras en la intimidad, cuando estás solo, cuando crees que nadie te está mirando. A Dios le agrada cómo tratas a tu esposa o a tu esposo. A Dios le agrada cómo tratas a tus hijos, a tus hermanos. A Dios le agrada lo honesto que eres. A Dios le agrada cómo cumples con tus obligaciones, cómo honras tu palabra. O le agrada parcialmente. Porque si le agrada parcialmente, sigue siendo un lobo disfrazado. Pero Dios quiere una transformación. Una verdadera transformación. Una identidad. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano al fin de que las pongamos en práctica. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras que tú haces son buenas. Fuiste creado en Cristo Jesús, no en hombres, en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura de Dios. Mírate, trata de mirarte por favor y di: soy hechura de Dios para buenas obras. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esos son ustedes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y para terminar, acompáñenme en el libro de Gálatas, por favor. Y vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. En el versículo 20. Dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y quiero que hagas una reflexión por tu manera de ser, por tu compromiso, por la manera como le sirves a Dios, por tu manera de tratar a los demás, por tu sujeción, por tus tiempos con Dios. Podrías decir:
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Podrías decir eso? Desde el corazón, ya no vivo yo. No vienes a juzgar a los demás. No vienes a creerte el más importante. Vienes a servir. Porque Dios nos llama a eso, a servir. El que se crea el más importante, que se humille a sí mismo y que le sirva a los demás. Pararse acá es una responsabilidad gigante. Es la responsabilidad de saber que estamos allá para ayudar a todos. No para que todos los que están allá nos ayuden a los que estamos aquí. No funciona de esa manera. Es para que podamos servir. Para que entendamos que estamos sujetos a Cristo Jesús. Puedes decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Habla con Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por ese momento. Gracias por la vida de cada una de las personas que se dispuso para venir, para escuchar tu palabra, Señor. Y yo te ruego que sea tu Espíritu Santo tocando corazones y mostrando lo que tú tienes planeado, lo que tú quieres hacer, lo que has dispuesto en la vida de cada una de las personas que hoy, Señor, está acá, cada una de las personas que está escuchando y cada una de las personas que va a escuchar, Señor. Yo te doy gracias por la vida de ellos. Te ruego, Señor, que tu palabra quede escrita en el corazón de cada uno y que realmente podamos desarrollar esa identidad no de que tenemos poder, Señor, sino de que estamos sujetos a ti, porque tú eres nuestro Señor. Porque no queremos decir Señor, Señor, sino queremos hacer tu voluntad. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos ser obedientes y que podamos hacer las cosas tal y como tú quieres, Señor. Que no sea la vanidad, que no sea la tontería, que lo que te interese no sea mostrarte en las redes sociales para que la gente diga, qué guapo, qué acuerpado, qué linda, ni uy, cómo come, sino que si muestras algo, muestres tu reverencia a Dios, tu amor por Dios, porque las personas que ven las cosas vacías te van a dar cosas vacías, van a brindarte cosas vacías para una vida vacía. Pero las personas que ven las cosas espirituales, las cosas grandes, las cosas magníficas del cielo que tú expones, van a buscar darte cosas magníficas y van a llenar tu vida con cosas extraordinarias que solo vienen del cielo. Padre, gracias. Gracias. Yo te ruego que bendigas cada persona que hay en este lugar. Te pido, Padre Santo, que si hay alguien que nunca te ha dicho, Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida, o que te lo haya dicho muchas veces, pero ha vivido como un lobo disfrazado. Yo te ruego, Señor, que esta mañana tenga el coraje, la fortaleza para ponerse de pie, ahí donde está, con sus ojos cerrados, y pueda decirte, Señor, yo quiero cambiar. Así que te invito a que te pongas de pie, no te quedes sentado. Es una oportunidad única. Quizás nunca vuelvas a tenerla. Quizás nunca más vuelvas a tenerla. Hace 8 días, en este lugar, a esta hora, estábamos hablando de las señales de los terremotos. Y 20 horas más tarde, tuvimos una señal muy grande en Colombia, un tremendo terremoto. Algunos murieron. Ellos ya no tienen la oportunidad de pararse y decir, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero que me des entendimiento. Yo quiero que me des sabiduría. Yo quiero poder identificarte. Yo quiero ver quién eres y quiero permanecer fiel a ti. Pero algunos ya no lo pueden hacer. Ya no lo pueden hacer. Hoy estás aquí y lo puedes hacer. Así que te ruego que cierres tus ojos y repitas conmigo, Señor Jesús,
esta mañana, por alguna razón, estoy aquí y quiero recibirte como mi Señor. Entiendo que muchas veces te he dicho, Señor, pero hago lo que yo quiero. Hoy quiero decirte, anhelo que seas el Señor de mi vida y coloques en mi corazón hacer tu voluntad. Gracias por morir por mí, por limpiarme, perdonarme y reconciliarme con el Padre. Padre Santo, muchas veces he dicho que te amo, pero tus prioridades no han sido las mías, lo que demuestra que me amo más a mí que a ti, y quiero que eso cambie. Quiero amarte con todo mi corazón. Así que derrama sobre mí tu amor ágape. Sondea mi corazón y saca de él todo lo que esté mal para que yo sea sensible y permanezca conectado al cielo. Espíritu Santo, esta mañana te ruego que me inundes en todo mi ser. Me convierto en tu templo y te ruego que me guíes. Amén y amén.